Paz a vosotros, amados hermanos. Tomen su asiento un momento, muchas gracias. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Nuestro hermano nos introducía en el tema, hermanos, y vamos a hablar en esta tarde algo acerca, hermanos, del nuevo nacimiento. Ayer por la tarde nuestro hermano Alex también nos predicaba qué debemos de hacer para ser salvos, ¿verdad? Y nos hablaba también, hermanos, algo al respecto del bautismo, lo cual, hermanos, también es necesario para ser salvos, participar del bautismo. Y hoy, hermanos, pues vamos a continuar este tema acerca del nuevo nacimiento. Y ¿cómo se puede decir, hermanos? Nos interesa que, hermanos, en este tiempo pues se predique acerca del bautismo, porque ya también el tiempo se acerca. Algunos de los hermanos nos han preguntado, hermano, ¿cuándo se van a llevar a cabo los bautizos? Así que algunos ya están esperando solamente la fecha porque quieren bautizarse. Perdón, hermanos. Y quizás algunos otros hermanos pues todavía no están muy bien convencidos, o quizás, hermanos, no han tomado todavía la decisión, quizás están convencidos pero no se han decidido. Y pues por eso, hermanos, es bueno recordar este tema acerca del bautismo. Y precisamente pues el título del tema es el nuevo nacimiento. Quiero, hermanos, que me acompañen a leer una porción de la Sagrada Escritura en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Y les invito, hermanos, que nos pongamos de pie si encuentran su lectura para que me acompañen a leer estos 8 versículos de la palabra del Señor. Una historia, hermanos, pues muy conocida por muchos, pero es bueno, hermanos, volverla a recordar, esta conversación que tuvo Jesús con un maestro de Israel. Vamos a leer San Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Si estamos ahí en la lectura, demos lectura en el nombre de Cristo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Y bien, vamos a comentar un poco acerca de esta conversación. Sabemos, hermanos, que Nicodemo, hermanos, era, más adelantito vemos que era un maestro también. Los versículos que no acabamos de leer, él, hermanos, le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 9, y en el versículo 10 dice Jesús: díjole, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto?
De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces era una persona importante del pueblo de Israel este personaje, Nicodemos. Pero vemos que él dice que vino de noche a entrevistarse con él y no lo quiso hacer de día, quizás, ¿verdad? Yo me imagino, para no sentirse mal delante de los que le rodeaban. Porque vemos, hermanos, que la mayoría del pueblo no aceptó a Jesucristo como el Mesías, pero una mínima parte del pueblo sí lo aceptó. Entonces, se deja ver que cuando alguien, un principal de la sinagoga, un maestro de Israel, aceptaba, hermanos, a Jesucristo como un enviado de Dios, tenía miedo de los judíos que no creían, hermanos, que Jesús era el Mesías, y tenían miedo de ser echados de las sinagogas, y por miedo no testificaban que Jesús era el Mesías. Y así sucede, hermanos, al principio de nuestra conversión, muchos de nosotros de igual manera. Cuando nos llega la palabra de Dios a nuestra vida, mayormente en nuestra juventud, a veces nos da pena que la gente se entere que somos de una iglesia cristiana. Mayormente, hermanos, cuando se celebran fiestas populares, conocidas del mundo, ¿verdad? Y ándale, vente, únete a nosotros. Sí, o que acaso tu religión no te lo permite o te lo prohíbe tu religión, a manera de broma, ¿verdad? Y decimos, no, bueno, está bien, bueno, eres de alguna religión, bueno, mis padres, pero yo todavía no. Bueno, y buscamos maneras de justificarnos de que no. Así posiblemente Nicodemos, hermanos, también tenía miedo de que la gente lo criticara. Pero al ir, hermanos, a entrevistarse con Jesús, él, hermanos, aceptó que Jesús era un enviado de Dios y le dijo: maestro, sabemos que eres venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere con él. O sea que sí, realmente Dios está contigo. Pero Jesús, hermanos, conociendo los corazones de todos los hombres y también el de Nicodemo, él le dice: Nicodemo, de cierto te digo que si no volvieres a nacer, o si dice, si no nacieres otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, significaba entonces que la convicción que tenía Nicodemos no era suficiente. Necesitaba él volver a nacer otra vez. Pero ¿cómo, hermanos? Pero que no era ya el maestro de Israel, él enseñaba, hermanos, la Torá al pueblo. ¿Cómo puede ser posible que Jesús me dice que es necesario que vuelva a nacer otra vez? Y él, pues, hermanos, pues de manera que preguntaba: pero ¿cómo puede hacerse esto, Señor? ¿Acaso puede el hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Y bueno, Jesús le contesta: mira, Nicodemos, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí ya no se puede hacer nada. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ya le explica, hermanos, en qué consiste el volver a nacer otra vez. Y le dice: si no nacieres de agua y del Espíritu, ¿qué cosa? No puedes, no tan solamente entrar, ni ver el reino de Dios. O sea que fue contundente Jesucristo con Nicodemos, ¿verdad? A veces, hermanos, nosotros sí somos cuidadosos en predicar la palabra y decirle: mira, pues es necesario y etcétera, busca al Señor, Dios te ama. Dios ama al pecado, pero aborrece al pecador. Perdón, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas. Pero Jesús, hermanos, sí fue contundente con él porque él era el maestro de Israel.
Por eso le decía, ¿cómo puede hacerse esto? Y él dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y él, hermanos, le explica otra vez de la manera en que se conduce o puede ser o es aquel que es nacido del Espíritu. Desde luego aquí habla, hermanos, de varios nacimientos. Ahorita los vamos a comentar. Y él le comenta y le dice, así como el viento sopla de donde quiera y donde quiera él va, y no sabes de dónde viene ni a dónde vaya, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esa parte, hermanos, no la pudo entender en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había nacido otra vez y tenía que volver a nacer para que pudiera entender las cosas espirituales. Las cosas carnales ya están, las materiales. El que es nacido de carne, carne es. Ya no puedes entrar en el vientre de tu madre y volver a nacer, ya estás viejo. Pero sí necesitas nacer otra vez en el Espíritu y del Espíritu. Hay dos palabras que son similares, pero no las vayamos a confundir. Nuevamente, existen tres nacimientos, por decirlo así. El nacimiento natural de la carne, obviamente. Pero está el nacimiento de agua, así le dijo Jesús, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y el nacimiento de agua, hermanos, precisamente se refiere al bautismo, ¿verdad? Y, hermanos, el nacimiento del Espíritu es el que va a operar el Hijo de Dios, el que ha recibido la palabra de Dios y fue fiel hasta la muerte. Y, hermanos, cuando suene la trompeta, cuando se oiga la voz del Hijo de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, Jesucristo, hermanos, es llamado en el Apocalipsis como el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir primogénito de los muertos? Bueno, primeramente primogénito, ¿qué quiere decir? El primer nacido, pero de los muertos que volvieron a vivir para jamás morir, ¿verdad? Jesús, hermanos, es el primogénito de los muertos, el primer nacido. Entonces eso se va a experimentar en la resurrección. Pero el que debe de experimentar, hermanos, todo ser humano que oiga el Evangelio de Jesucristo, es el nacimiento de agua, que también se puede, hermanos, interpretar como el nacimiento espiritual. Acordémonos, una cosa es el nacimiento del Espíritu y otra cosa es el nacimiento espiritual, que precisamente es el nacimiento en agua, o sea, el bautismo. ¿Por qué, hermanos, el Señor Jesús fue muy contundente en esto? ¿Por qué? Porque el bautismo es de suma importancia también para la salvación del hombre. Es de suma importancia. Vamos a verlo. Vamos a ver en San Marcos, capítulo 1. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo precisamente comenzó con esta predicación. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así. San Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15. Y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Cerca. Arrepentíos y creed ¿a quién? El tiempo está cerca. Arrepentíos y creer al evangelio de Dios, al evangelio. Entonces, hermanos, con estas palabras el Señor Jesucristo inicia su ministerio predicando el arrepentimiento y que crean al Evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste, hermanos, el Evangelio? Precisamente el Evangelio, su nombre en griego quiere decir buenas nuevas de salvación. La nueva noticia que trae el Señor Jesús para todas las almas perdidas. Hay salvación, ¿verdad? Hay un reino preparado para vosotros.
Entonces necesitamos nosotros ganarnos ese reino. Pero para eso, hermanos, tenemos que creer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué comprende el Evangelio de Jesucristo, hermanos? ¿Qué comprende? No tan solamente es una buena noticia, es cierto que es una buena noticia. La noticia consiste, hermanos, en que hay nuevamente una oportunidad de volver a vivir, de participar del reino de Cristo. Así dice la palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Por si alguien decía, no, pues en este mundo hay muchas guerras, hay mucha enfermedad, mucha maldad, y es cierto, como que se desanima uno, y a veces llega el punto de decir, no, pues no creo que exista Dios, porque si existe Dios, ¿por qué permite la guerra? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite la pobreza? ¿Por qué permite, etcétera, etcétera? Y hermanos, llega el momento en que uno dice, no, pues no existe Dios, pero Dios sí existe. Ha llegado la buena noticia. Desde hace mucho tiempo se sigue predicando las buenas nuevas del reino, el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Parte del Evangelio, hermanos, consiste precisamente lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Marcos 16, 15 y 16. Vamos a leerlo. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. En eso consiste también, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, después de que resucitó, Él, hermanos, encomienda a los discípulos esta misión de predicar el Evangelio ya no solamente a la nación de Israel, porque al principio de su ministerio Él le dijo a sus discípulos: no vayan en todas las ciudades, no en cualquier ciudad se vayan a meter, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así, hermanos, los discípulos no salieron a ningún otro lado, obedecieron el mandato de Jesús, pero cuando Jesús resucita, entonces les da esta encomienda, dice: ahora sí, no tan solamente a Israel, ahora sí vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, pero el que no creyere, pues, hermanos, dice, esa va a ser su condena, será condenado. Entonces, el Evangelio, hermanos, consiste no tan solamente en creer, sino la palabra creer, hermanos, implica obedecer el Evangelio. Y parte del Evangelio precisamente es como dice allí: el que creyere y fuere ¿qué cosa? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y como que esas palabras, hermanos, en cierto modo son alentadoras, pero en cierto modo son muy duras de aceptarla. ¿Cómo puede ser posible? Entonces el Señor nos está haciendo creer a la fuerza. No somos libres de creer, de pensar lo que querramos, lo que aceptemos. Entonces no hay libertad, pues no hay libre albedrío, no nos pueden obligar. Es cierto, no se puede obligar a nadie, pero, hermanos, ya está determinada la ley del Señor. ¿En qué consiste, hermanos, la determinación? El Señor puso su voluntad en los hijos de Dios, pero los hijos de Dios, hermanos, desobedecieron la voluntad del Señor, y la consecuencia de la desobediencia, hermanos, es muerte. Por si alguien, hermanos, no se había preguntado, no había entendido por qué muere la gente. Desde luego, sí sabemos que vamos a morir, por eso sí lo sabemos todos los seres humanos. Decimos, de todas maneras, todos nos vamos a morir, así que comas mucho, comas poco, seas rico, seas pobre, todos vamos a morir, sí es cierto. Pero ¿tú sabes por qué muere la gente? ¿En realidad desea el ser humano la muerte? No, ni tampoco Dios desea la muerte. Dios, hermanos, hizo al hombre para que viviera para siempre.
Pero el hombre, por la decisión que él tomó de desobedecer a Dios, trajo como consecuencia la muerte. Y esa es la que vamos a experimentar todos los seres humanos. Esa es la razón por la cual la gente muere. Pero hay una noticia. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia, que el hombre que muera físicamente no morirá eternamente, porque si acepta el Evangelio de Jesucristo va a vivir para siempre. Pero debe de aceptar el Evangelio, o los términos, las condiciones del Evangelio, para que pueda vivir para siempre. Y una de ellas es el bautismo, hermanos, porque el bautismo, hermanos, es un compromiso con el Señor. El Señor quiere gente o hijos de Dios responsables, serios, que verdaderamente quieran salvarse, que no jueguen con su salvación, que no digan sí y después no, ¿verdad? Pero si hay un compromiso, un bautismo, ese va a ser, hermanos, ¿verdad? Su juez, de aquel que le va a decir: acuérdate que hiciste un pacto conmigo, que tú juraste serme fiel, que tú juraste obedecer mis mandamientos. Y precisamente por eso es el bautismo, ¿verdad? Para que nos recuerde que tenemos un compromiso con Dios. Quiero leer lo que dice San Juan capítulo 3, regresar, hermanos, las bendiciones de recibir el Evangelio de Jesucristo y también las consecuencias de rechazarlo. Vamos a seguir leyendo. En San Juan capítulo 3, a ver, me parece que no es el 3, es el capítulo 1, antes del 3, sí vamos a leer el 3, pero vamos a leer el 1 primeramente. Dice San Juan capítulo 1, versículo 11. San Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas ¿de quién? De Dios. Sí, hermanos, es cierto este versículo que a veces ha sido mal interpretado, ¿verdad? Y se ha generalizado cuando se dice: mira, aquí la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío no lo recibió, por lo tanto fue desechado. Ya no es pueblo de Dios Israel. Y entonces dice aquí: más a los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes fueron los que recibieron? Dice: nosotros. Bueno, si quisiéramos decir nosotros todavía no existíamos en aquel entonces. Dice: a los que le recibieron. ¿Tiempo qué? Pasado. Pregunta: ¿quiénes le recibieron? Sí, ahí escuché un número, dice 144,000 señalados. Sí, hermanos. Comenzando con los discípulos, con los pescadores, con el recaudador de rentas, con la mujer adúltera, que desde luego que se arrepintieron, hermanos, de su pecado y aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Esos sí le recibieron a Jesús. Dice: esos que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados como hijos de Dios. Entonces los que reciben a Jesucristo, hermanos, son llamados hijos de Dios. Y los que no le recibieron, hermanos, hay otras frases que también son duras, hermanos, de decirlas, ¿verdad? Pero Jesucristo así las dijo, hermanos, de una manera directa a aquellos que se creían hijos de Dios también, hermanos. Porque a veces decimos: no, yo creo que todos somos hijos de Dios. Y bueno, en cierto modo somos hijos de Dios, pero de creación, sí. Pero que seamos nombrados como la familia de Dios, son aquellos solamente que reciben el Evangelio de Jesucristo. Y los que no reciben el Evangelio, hermanos, ¿saben cómo les dijo Jesús a los que no le recibieron? Dice: vosotros de vuestro padre, ¿quién? El diablo sois.
Si fueran hijos de Abraham, porque ellos también se justificaban, decían, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, bueno, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero no hacen ni las obras de Abraham. Y por eso les digo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de aquel, del diablo. Entonces, hermanos, ahora pasamos al capítulo 3. Dios es justo, hermanos, y da la oportunidad para todos. Pero el que rechaza el Evangelio de Jesucristo, también, hermanos, se condena a sí mismo. Capítulo 3 de San Juan, allí mismo, versículo 16, un texto muy hermoso y muy popular en todos nosotros, en todos los religiosos. Dice así San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. En este caso, hermanos, el mundo se refiere a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la demostración más grande de su amor. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, ¿qué cosa? Ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. Y es cierto, pues, hermanos, dice la Biblia que el hombre se va a reconocer, dice, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. No puede un árbol maleado dar buenos frutos, ¿verdad? Y un árbol bueno dar malos frutos. O sea, hermanos, que aquel que ha nacido, hermanos, otra vez en el Espíritu, desde luego, hermanos, va a producir frutos ¿de qué? Del Espíritu. Pero aquel, hermanos, que no ha nacido en el Espíritu, pues va a producir, pues no frutos. La Biblia lo llama obras de la carne. Y las obras de la carne, hermanos, sabemos que son envidias, pleitos, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades. Todas esas cosas, hermanos, si alguien experimenta todavía estas obras, quiere decir que está viviendo conforme a la carne, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, dice, les he hablado, dice, como a carnales. ¿Por qué? Porque todavía no sois espirituales. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, por eso, y nuestro Padre Dios ha dado una oportunidad al ser humano para que no se pierda, para que viva para siempre. Pero para eso tiene que creer al Evangelio de Jesucristo y bautizarse. Así dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros para arrepentirnos de nuestros pecados, y lo demuestra uno a través del bautismo, ¿verdad? Pero, hermanos, todo esto también es voluntario. El Señor no fuerza a nadie. Somos libres de escoger si aceptarlo o también rechazarlo. Pero nunca podremos justificarnos de decir que el Señor es justo o que el Señor no nos dio la oportunidad. Dios es justo. Y precisamente esta es la oportunidad que Dios le da a la humanidad de ser salvo. ¿Por qué es necesario, hermano, ser bautizado? ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué es indispensable? ¿Qué significa? Tiene mucho significado, hermanos, el bautismo. Vemos, hermanos, aquí la importancia. Hay otras cosas que vamos a seguir estudiando acerca del bautismo. Bien, vemos, hermanos, que dice aquí que no todos, hermanos, reciben el Evangelio porque sus obras son malas, y entonces con eso ellos determinan que no creen al Evangelio. Y en realidad, hermanos, no, Dios, dice la Biblia que Dios no juzga a nadie, ni Jesús juzga a nadie, porque Él no vino a perder las almas, sino para que las almas sean salvos
por él. ¿Quién realmente es el que se condena? Dice la Biblia, tu maldad, ¿qué cosa? Te castigará, y tu apartamiento te condenará. Entonces, ¿quién es el que se condena? Uno mismo se condena por no creer, hermanos, al Evangelio, por no aceptar el Evangelio. Vamos a ver, hermanos, qué significa esto del bautismo, por qué es tan importante, por qué es tan necesario. Vamos a leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. Vamos a ver la importancia, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36 en adelante. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En esta predicación, hermanos, fijémonos y nos damos cuenta, precisamente fue en el día de Pentecostés, sí, cuando se escuchó un estruendo de recio del cielo, un estruendo, ¿qué nos imaginamos un estruendo? Como un trueno, ¿verdad? Cuando está lloviendo, una tormenta, tronó muy fuerte un estruendo. Dice que de repente, donde estaban reunidos los discípulos, hermanos, entró un viento tan recio, dice que hinchó toda la casa. Y dice que se les repartieron como lenguas de fuego que se asentó en cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas humanas como el Espíritu les daba que hablase. Y como empezaron a hablar, hermanos, y a cantar, a alabar el nombre del Señor, los que estaban afuera se espantaron y dijeron: ¿dónde fue? Dice: allá en aquel lugar. Vayamos, ¿qué pasó? Y cuando llegaron, miraron a los discípulos que hablaban y glorificaban al Señor en otras lenguas, y empezaban algunos a burlarse y decían: están llenos de mosto, están borrachos. Y les empieza a predicar Pedro, hermanos, el apóstol, porque había judíos de todas las naciones. Allí, hermanos, los que se convirtieron fueron judíos. Ellos fueron de los que dice la Biblia, más a los que le recibieron. Dice que se juntaron los israelitas o los judíos que habían venido de todas las naciones. Y cuando se juntan, hermanos, también desde luego también había parte del pueblo, hermanos, que fue testigo de la crucifixión de Jesucristo. Y el apóstol Pedro, hermanos, en su predicación les quebranta su corazón y les dice en el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. ¿Cómo les dijo, hermanos? ¿Quién crucificó al Señor Jesús? Dice: ustedes lo crucificaron. Y dice, hermanos, que ellos no evadieron su responsabilidad. Dicen: dice, pues, ¿qué hicimos? ¿Y qué les dicen? Dice: entonces ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos, hermanos, reconocieron el pecado que habían cometido y se sintieron mal en su corazón y les pesó. ¿Qué haremos, varones hermanos? ¿Y cuál fue, hermanos, el consejo de la palabra de Dios que dijo Pedro a los discípulos que habían escuchado, o a los judíos? Dice, ¿cómo les dijo? Arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y cómo van a confirmar su arrepentimiento? Con el bautismo. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón ¿de qué? De los pecados. Entonces, hermanos, ¿para qué sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados, hermanos, ¿verdad? Por eso es que cuando uno se sumerge en el agua, ¿sí?, es una figura, hermanos, de que está lavando su vida, su alma de todos los pecados, hermanos. Pero el que todavía dice: no, todavía no me quiero bautizar, ¿qué cosa está diciendo en otras palabras? No quiero que mis pecados sean lavados todavía,
En otras palabras, indirectamente así lo está diciendo. Pero el bautismo para eso es necesario, para que sean lavados ustedes o nosotros seamos lavados de nuestros pecados. Y los pecados son borrados. Hay una figura que dice el Señor, dice que son echados de una manera figurada hasta lo profundo de la mar, se lo lleva. De una manera figurada, desde luego. Hermanos, porque cuando uno sale del agua, sale con una conciencia limpia delante del Señor. Y no tan solamente, hermanos, se les son borrados los pecados. ¿Qué recibe además del perdón de los pecados? ¿El don de quién? Del Espíritu Santo, hermanos. El don del Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que ya no está solo luchando con sus propias fuerzas para servir al Señor. Porque ese es el miedo del ser humano, de mucha juventud. Ay, es que yo todavía no me quiero bautizar porque siento que le voy a fallar al Señor. Y a lo mejor, mejor cuando me case. Mejor cuando sea mayor, ya cuando esté grande. Pero cuando está grande, hermanos, dice, híjole, si el Evangelio me hubiera llegado de joven todavía, hubiera aprovechado más tiempo para servirle al Señor, no que ya de Señor, ya de edad me llegó el Evangelio. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que sí, el tiempo desaprovechamos el tiempo para servirle al Señor, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, bueno es al hombre si llevar el yugo, ¿desde cuándo? Desde su juventud, hermanos. Qué hermoso, hermanos, para Dios ver que la juventud se entrega al Señor y se bautiza y le sirve al Señor, ¿verdad? Con eso no queremos decir que los que ya están avanzados de edad no se deban de bautizar. También, hermanos, estamos a tiempo todavía. Dice la Biblia, mientras haya vida, hay que esperanza, porque los muertos ya no saben nada. Entonces, cuando usted se bautiza, hermanos, dice que recibe el perdón de los pecados, es limpio, y además recibe el don del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo lo toma y ahora está con usted para guiarlo. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue prometido de Jesús, que lo iba a enviar por parte del Padre. Y dice, y Él los guiará a toda verdad y les recordará todas las cosas de las cuales os he dicho. Y eso es cierto, hermanos. Cuando usted se bautiza, hermanos, el Espíritu Santo lo ayuda y lo fortalece. Y hay muchos ejemplos bien claros. Se recuerdan, los discípulos también tenían miedo, hermanos. Hay un versículo que usamos muchas veces y decimos, y estando el primer día de la semana, estaban los discípulos el primer día de la semana. ¿Qué estaban haciendo el primer día de la semana, hermanos? ¿Guardando el domingo? No, dice que estaban por miedo ¿de quién? De los judíos. ¿Y por qué tenían miedo? Bueno, porque somos seres humanos y también van a venir a matarnos, ¿verdad? Pero después, hermanos, que ellos recibieron el Espíritu Santo, dice que cuando les decían, ya les dijimos que no prediquen en el nombre de Jesús, ¿acaso quieren echar su sangre sobre nosotros? Y los apóstoles, hermanos, no se amedrentaban y decían, juzguen ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. A ver, ustedes díganos, ¿es bueno? No. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de predicar la palabra del Señor, porque a eso nos mandó el Señor. Y dice, bueno, allá ustedes, a ver, denle sus latigazos a esos rebeldes, no quieren obedecer. Y los latigaron. Pero ¿cómo salieron, hermanos? ¿Quejándose? ¿Cómo salieron? ¿No se recuerdan? Dice que salieron gozosos, de que sintieron la dignidad de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesús. Se sintieron dignos y en vez de quejarse dijeron, gracias, Señor, por permitirnos sufrir por ti, ¿verdad? Pero esto es porque ya habían recibido el Espíritu Santo, también los fortaleció. Sí, entonces, hermanos, eso es importante. Acuérdese entonces que aquel que obedece este mandamiento no está solo, está Dios con usted y está el Espíritu Santo de Dios que lo fortalece. Amén. ¿Por qué más es importante, hermanos, el bautismo? Vamos a ver en Primera de Pedro. Capítulo 3.
versículo 21. Dice así: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva. ¿Salva o no salva? Sí salva, porque la Biblia lo dice. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces sí salva el bautismo. Pero entre paréntesis ahí los hermanos o los traductores pusieron entre paréntesis: no quitando las inmundicias de la carne, sino como ¿qué? Como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Dice que sí salva el bautismo, pero al mismo tiempo no te quita las inmundicias de la carne. Quiere decir, hermanos, pero sí al mismo tiempo te dice que es una demanda de una buena conciencia delante de Dios. Quiere decir que nosotros como seres humanos, hermanos, también experimentamos enfermedades fisiológicas, naturales, que el cuerpo, hermanos, necesita desechar. Eso es muy natural. Pero también, como estamos revestidos de carne, hermanos, la carne, dice el Señor Jesucristo, dice, el espíritu está presto para servirle, pero la carne, ¿qué? Enferma y es débil. ¿Por qué, hermanos, el Señor Jesús dijo eso? Porque les dijo: en entre tanto que voy a orar allí, dice, quédense aquí y también oren conmigo. Sí, maestro. Y se fue a orar el maestro, y cuando llega, ¿cómo los encontró? ¿Orando? ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Dice, bueno, no les dije que velaran, no les dije que oraran. ¿Por qué están durmiendo? Dice que sus ojos estaban muy cansados. La carne se cansa, se enferma, padece necesidades. Y por causa de eso también puede caer en pecado por sus necesidades, por las debilidades de la carne. Pero dice más adelantito, por eso dice que no quita las inmundicias de la carne, pero es una demanda de una buena conciencia delante de Dios, refiriéndose al bautismo. El bautismo no nos quita las inmundicias de la carne, pero sí nos salva, ¿verdad? Entonces, por eso es que al acordarnos de que hemos sido bautizados, nos está demandando que tengamos una buena conciencia delante de Dios. Por eso existen las leyes dietéticas de la Biblia, existen las leyes de purificación, para que las guardemos, para que nos purifiquemos, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hablando de esa buena conciencia delante de Dios, significa entonces que aquel que ha nacido en el Espíritu o espiritualmente, hermanos, como hijo de Dios, debe de estar consciente que es una nueva criatura y que el pecado ya no debe de practicarlo más, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, dice que somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Vamos a ver, hermanos, el significado además del bautismo. Vamos a leer en Colosenses. Vamos a aprender un poquito más acerca del bautismo y la razón del por qué el Señor nos demanda una buena conciencia delante de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2, 11. Dice así: en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo,
en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí hace una comparación el apóstol Pablo acerca de la circuncisión hecha con mano en la carne y con el bautismo. En la antigüedad, hermanos, en el antiguo pacto, era necesario, hermanos, que el hombre circuncidara la carne de su prepucio. Era un pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo debería de obedecer, porque si no obedecía, entonces, hermanos, era rebelde y era, hermanos, pues desechado del pueblo de Dios, porque era un pacto que Dios había hecho con él. Ahora dice la Biblia que nosotros, estando nosotros muertos y en pecados, dice que estamos en la incircuncisión de nuestra carne, somos, el verso 12, sepultados juntamente con él, o sea, con Jesús, en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Significa entonces, hermanos, que también el bautismo está siendo representado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo en su resurrección, porque así dice, sepultados juntamente con él a través del bautismo. Pero también hemos sido resucitados porque Jesús resucitó de una manera espiritual para que andemos en novedad de vida. Entonces, pues, el bautismo significa muerte y ¿qué? Vida para Dios. Muerte, hermanos, ¿al quién, hermanos? ¿A la parte física o al pecado? Al pecado, hermanos. Somos muertos al pecado. Por eso el pecado dice que ya no se debe de señorear de los hijos de Dios, porque ya morimos para el pecado, para el mundo, pero ahora vivimos para Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Dice el capítulo 3 de allí mismo de Colosenses, y si hemos resucitado con Cristo, ¿qué dice? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados en él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Les recuerda, hermanos, su mala manera de vivir del tiempo pasado. Pero el verso 8 dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos de dejar? Ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen del que lo creó. Amén. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué dice San Pablo? Si habéis sido resucitados, ¿a quién le habla? ¿A los bautizados o a los no bautizados? A los bautizados, hermanos. Ya hablamos un poquito de los que todavía no han tomado la decisión, que es necesaria. Forma parte del Evangelio de Jesús. Pero, hermanos, resulta que a veces decimos, no, pero sí, yo me voy a bautizar, dice, pero ni me dan ganas de bautizarme, y perdón la expresión, dice, pero así como es el hermanito y la hermanita, que fíjate, y eso que es bautizado, y todavía va a los centros de allá, y vieras cómo se viste. Bueno, en la iglesia sí se viste así todo y todo, pero vieras allá en el trabajo cómo se viste, qué palabrotas se le salen, y eso que es bautizado, y de ahí nos agarramos, ¿verdad? ¿Por qué será, hermanos? Precisamente por eso San Pablo dice, no te engañes a ti mismo. Te estás engañando, porque dices
que has nacido de nuevo y todavía practicas las cosas de la carne. Por eso dice la Biblia, amortigua tus miembros que están sobre la tierra, prepárate, ¿verdad? Dice, deja todas esas cosas. Esas cosas las hacías en el pasado, no tienes por qué hacerlas hoy. ¿Cuáles? Allí está, hermanos, todas estas iras, contiendas, maledicencias, torpes palabras de vuestra boca. A veces decimos, ay hermano, es que se me salió. Pues sí, ¿qué mirarás? ¿Verdad? ¿Con qué te instruyes? Todo depende, hermanos, cómo nos instruimos. Si nuestros maestros son las telenovelas y los programas de chistes, a lo mejor aprendemos más de ellos que de la palabra del Señor. Por eso es que a veces decimos, se nos salió. Pues sí. ¿De quién te alimentas? ¿Quién te alimenta? ¿El mundo o la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios, hermanos. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo, hermanos, no debe de practicar estas cosas ya. Pero si alguien todavía lo practica, es que se ha descuidado en su vida espiritual y se ha olvidado el compromiso que hizo con el Señor Jesucristo, de serle fiel hasta la muerte y de vivir una vida en santidad, de verdad, sin engaño, sin hipocresía. No quería decir esa palabra, pero esa es la palabra más común, ¿verdad? Dice, no, y si todos los hermanos son hipócritas, dicen que predican esto y este otro, pero no es cierto. Bueno, hermanos, pues vivamos la honestidad, vivamos en santidad, vivamos como hombres nuevos, hermanos, como un niño recién nacido. Dice la Biblia que si no fuéramos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Sanos en nuestra mente, sanos en nuestro espíritu, limpios de pecado. Bien, entonces, hermanos, de allí la importancia entonces que es necesario, hermanos, participar del bautismo para ser salvos. Pero los que hemos participado ya del bautismo, hermanos, vivamos entonces conforme al Evangelio de Jesucristo y no nos engañemos a nosotros mismos, porque de no ser así, hermanos, también peligramos todos. Allí todos, hermanos, no vayamos a pensar que el que decimos, no, pues el que no es bautizado corre el riesgo. Sí es cierto, pero también el que es bautizado corre el riesgo si no es fiel a Dios, si se aleja del Señor. También corre el riesgo, hermanos, de perder la vida eterna, porque la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que es santo, santifíquese más. ¿O no dice así? El que es limpio, límpiese más. Sí, hermanos, aprendamos de la palabra del Señor, no aprendamos de los defectos, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, porque a veces eso esperamos nosotros. No, pero si el hermano que hace esto y es bautizado y es ministro y él no hace. No, busca tu salvación, la salvación es personal, hermano. Bien, entonces, hermanos, pues vamos a seguir adelante, ya vamos a terminar, pero vamos a tratar también de contestar una pregunta que a veces se ha hecho. Y luego decimos, hermano, pero yo ya me bauticé, cuando era pequeño me bautizaron, y yo ya no me puedo bautizar 2 veces, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Dice Efesios, vamos a ver a Efesios, ya casi vamos a ir finalizando, pero dice Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Efesios 4, 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿una qué? Fe. ¿Y un qué? Y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Amén.
La recomendación del apóstol Pablo, hermanos, de parte de Dios, dice que debemos, hermanos, de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre nos debemos de soportar los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Pero cuando alguien de nosotros dice, no, hermano, yo ya lo aguanté demasiado, yo hasta aquí llegué yo, ya se acabó la paciencia. Sí, pero la Biblia dice, soportaos los unos a los otros en amor, con paciencia. Mantén el Espíritu de Dios ligado a ti a través del vínculo de la paz. Pero cuando no hay paz en nuestro corazón, hermanos, y hay pleitos, y hay iras, hay contiendas, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Del cual, hermanos, uno lo recibió cuando se bautizó. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Dice Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estás sellados para el día de la redención. Estamos sellados, hermanos. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Pero la recomendación es, mantén ese Espíritu Santo ligado a ti. Y ahí menciona, hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo. Cuando dice somos un cuerpo, hermanos, dice, a veces, también quiero disculparme con esta expresión, pero a veces decimos, no, yo me voy a otra localidad porque aquí dice hay mucha hipocresía. Y así anda el hermano buscando de localidad en localidad una iglesia perfecta. Pero ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Donde no haya, ¿dónde va a haber perfección? Si todos los seres humanos cometemos errores, somos imperfectos, ¿verdad? Pero, hermanos, todos somos un cuerpo en Cristo. ¿A dónde vamos a ir? Somos una familia de Dios. O buscamos la paz los unos con los otros. Debemos de tolerarnos. Esa es la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿Verdad? Acuérdense que el Señor, hermanos, dice que somos un cuerpo en Cristo, y también dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. El mismo Espíritu, hermanos, es el que de Dios, el que, hermanos, llenó a los discípulos en el día de Pentecostés, es el mismo que opera en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también dice más adelante, una fe, ¿y qué más? Un bautismo. Entonces, hermanos, esa fe y ese bautismo es la que nos une a todos en amor, en un cuerpo en Cristo. Sí, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso significa, hermanos, ¿verdad? Esa fe es la fe de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, que si todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios nos va guiando a todos. Entonces no puede, hermanos, alguien que se dice que tiene el Espíritu de Dios, hermanos, estar enojado con su hermano o desear lo malo para su hermano. No es el Espíritu de Dios, es otro espíritu, hermanos, ¿verdad? Entonces cuando dice también, hermanos, una fe y un ¿qué? Bautismo, hermanos, todos somos un cuerpo de Cristo, todos participamos del mismo bautismo, todos participamos de la misma fe. Ese bautismo, hermanos, va unido, hermanos, a algo que lo vamos a leer antes de mencionarlo. Ahorita lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 14 o 12. No, es capítulo 14 de Apocalipsis. La una fe y el un bautismo, hermanos, van unido a esta doctrina. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Fíjense que estas dos cosas son indispensables para que los hijos de Dios venzan a la bestia y al falso profeta. Así, si leemos en los versículos anteriores que no leímos, vamos a leerlos. El verso 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz:
si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Amén. Entonces, ¿cómo se va a poder vencer, hermanos, a la bestia? Dice la Biblia, aquí están ¿quiénes? Los que guardan y la fe de Jesús, hermanos. La fe de Jesús va acompañada ¿con qué? Con mandamientos. Así es, dice el Señor Jesús, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, una fe que predica el apóstol San Pablo y que menciona la Escritura va unida ¿con qué? Con mandamientos, hermanos. No puede haber una fe sin mandamientos, porque de ser así, dice la Biblia, tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por eso, hermanos, al participar de ese bautismo, vamos a explicar un poquito lo que es acerca de ese bautismo. Decíamos que el bautismo, además del significado, hermanos, que es muerte y vida, o también resurrección para vida, también, hermanos, es un pacto que hace, hermanos, el hombre con nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, hermanos, quiere que el hombre tome en serio las cosas. Por eso dice San Pedro que es una demanda, el bautismo es una demanda de una buena ¿qué? Conciencia delante de Dios, que aquí en adelante eres una nueva criatura y no debes de pecar más. Entonces, hermanos, por eso es que cuando se hace el pacto con el Señor, hermanos, los que han tenido la experiencia, ponen su mano, el que va a hacer un pacto con el Señor, ¿en qué parte de la Escritura? En los 10 mandamientos, estos que están aquí enfrente. Por eso dice Jesús, si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Le dijo el joven rico, maestro, ¿qué bien haré para entrar en la vida eterna? Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, si esa fe o ese bautismo en el cual se bautizó fue con el compromiso de guardar los mandamientos, pues es válido. Pero si no hubo ningún compromiso, hermanos, entonces es inválido. Un compromiso o un pacto, hermanos, debe de ser validada con un compromiso de guardar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces se nos debe de estar consciente realmente de lo que estaba haciendo. No tan solamente debe de ser una emoción, porque a veces, hermanos, muchos se bautizan por emoción. Ven que hay gente que se bautiza y dicen, oh, pues yo también. Veo que toda la gente se bautiza y además con esta calorcita me va a caer bien ¿verdad? Entonces, no, hermano, no debe de ser por emoción, debe de ser por convicción, porque se ha convencido y también, hermanos, porque ha creído en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es importante que usted, cuando va a hacer ese compromiso, hermanos, esté consciente que ese bautismo se está haciendo un compromiso con nuestro Padre Dios de guardar los mandamientos de Dios. Amén. Vamos a finalizar con lo que dice Mateo capítulo 28, la gran comisión. Dice así, vamos a finalizar. Aquí vamos a leer todos juntos. Mateo 28. Versículo 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. Demos lectura a todos en el nombre de Cristo. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice, dígales que crean al Evangelio de Jesucristo, que se bauticen en el nombre de Jesucristo, que guarden todas las cosas que los he mandado. Y yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, que no se nos olvide. A veces se nos olvida y decimos, no, pues yo me siento solo, nadie me visita. No se acuerda, hermanos, que Jesucristo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros nos apartamos de Él y por eso nos sentimos solos. Pero acordémonos que Él ha prometido estar con nosotros. Solamente seamos fieles al Señor. Guardemos sus mandamientos. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.